Bienvenido a Sincronízate. Prepárate para sumergirte en el universo de los hábitos saludables. Vamos a desvelar juntos los secretos de una vida más equilibrada y plena. Olvida mitos y modas pasajeras. Aquí exploramos la verdad detrás de un bienestar auténtico. Mi deseo es motivarte a actuar, a tomar esas decisiones saludables que sabes que necesitas, pero con un toque de alegría y realismo. Es hora de aprender y crecer juntos. Ajusta tus auriculares y disfruta del viaje. Comenzamos ya. Ahí estamos. Bueno, pues ahora nos toca hablar a nosotros, después de habernos introducido el podcast. Hoy arrancamos este podcast de Sincronízate y la idea es empezar a hablar de un poco de introducción a los hábitos saludables para saber qué es eso de los hábitos saludables, ¿no? Porque tenemos que empezar por algún lado. Eso es, había que empezar por algún sitio y hemos decidido empezar por aquí. Como Por el esto es principio. por el principio que hemos decidido nosotros. Ahí estamos, ahí estamos. Así que la idea es un poco que nos conozcan un poco y hablar de nuestro tema, porque al final creo que esta información no está, como que no hay suficiente información organizada para que la gente dé ese primer paso. Siempre estamos un poco como, bueno, si quiero realmente dar el paso, tengo que saber las bases, ¿no? Y por eso nos ha motivado a hablar sobre este tipo de cosas, que creo que la gente no tiene muy claras las cosas a veces. Sí, empezar a dar un poco de claridad en toda esta información y sobre todo sentar unas bases para que a medida que se va aprendiendo más cosas, pues tengamos una base sólida sobre la que apoyarnos de por qué es eso nuevo que aparece y nos cuenta alguien, o que ya no tiene por qué ser ni siquiera que lo contemos nosotros, que hay mucha más gente que está contando lo mismo que nosotros, pero cuando te lo encuentras así suelto, ¿vale? Sin una base sobre la que apoyar toda esa información que te llega así de repente, pues al final tampoco puedes hacer gran cosa con ello. Entonces, la idea un poco de esto es dar una base sólida sobre la que poder ir apoyando la información. Eso sería. Pues empezamos por el principio. ¿Qué sería exactamente un hábito saludable? Bueno, tenemos por ahí una definición, creo, ¿no? Así como muy... Sí, que- como muy como, definitiva. sí, como muy de la RAE, ¿no? Que La yo voy a leer para que no comerme ninguna cosa, porque como es de la RAE, como que o sea, no de la RAE, pero que sea como el... Y bueno, luego desarrollamos, si te parece bien. digo que es de la RAE, no sé si exactamente es de la RAE, pero que es como la definición más, más así eh, puesta en libros y en cosas como muy claritas, ¿no? La voy a leer y así nos queda a todos claro y a partir de ahí creo que podemos desarrollar, porque esto tiene pica y se extiende. Un hábito saludable es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Vale. Que nos hemos quedado igual que estábamos, ¿no? Exactamente. Ahora hay que desarrollarlo. ¿Para ti qué sería un hábito saludable? A ver. Bueno, como alguna vez hemos hablado, un hábito para mí es algo que repites y que repites y repites y ya lo ocurre de manera automática. Está como programado. Por eso es hábito, yo lo asocio a algo que, que haces siempre, como, yo qué sé, dormir, que lo tienes que hacer todos los días casi que sí por sí. Ujú. O limpiarte los dientes, o comer. Tienes la mala costumbre de comer, que ya hablaremos de eso en otros episodios. Pero para mí es algo que se hace repetitivo y gracias a eso que haces todos los días, que no te das cuenta que lo haces todos los días, porque lo haces un poco como en automático, es que habíamos hablado de que estás donde estás, ¿no? Si te limpias todos los días los dientes, lo más probable es que no tengas caries. Pues si ahora no tienes caries, a lo mejor es porque
has tenido una buena higiene bucal y eso supone que has tenido unos hábitos de higiene bucal X para llegar a donde estás, ¿no? Claro. Sí, realmente, a ver, si lo llevamos a palabras más coloquiales, un hábito es algo que repetimos todos los días y que eso nos da como resultado algo que tenemos integrado en nosotros, ¿vale? Para mí los hábitos de vida es algo importantísimo precisamente por eso, ¿vale? Porque lo que somos ahora, todos nosotros, es totalmente dependiente de los hábitos que tenemos. Totalmente. Si, No puedo estar más de si- acuerdo. si tienes algo en tu vida con lo que no estás a gusto, o si tienes algo en tu vida que te está enfermando, o si tienes algo en tu vida que te está dando un resultado que no quieres, es porque tienes hábitos de vida que no son adecuados para ti. Mm. Esto entraremos también en detalles algún día de ver qué es lo adecuado para cada uno, ¿vale? Porque aunque hablamos un poco de generalidades siempre, ¿vale? Pero luego nos tenemos que dar cuenta que cada uno somos un ser independiente y tenemos ciertos matices sobre lo que son hábitos adecuados para cada uno. Pero Claro. ahora no nos vamos a meter en ese tema porque sería bastante largo, ¿no? Matizar ya para cada individuo lo que es mejor y lo que es peor. Pero a rasgos generales, si tú tienes algo que no está yendo bien en tu vida y es algo que constatas, es porque tus hábitos no son adecuados. Y a mí, llámame loco, pero lo que se me ocurre sería cambiarlos. Sí, si no estás donde quieres estar con cierta cosa, pues al final ese hábito es el que vienes haciendo de una manera y que a lo mejor es el que tienes que mirar de hacerlo de otra manera para llegar a otro sitio. Eso es como de perogrullo, ¿no? Como que decir, bueno, pues algo tengo que hacer diferente, como decía, creo que era Einstein, que dice, si no pretendas tener resultados diferentes si haces las mismas cosas. Con lo cual, si cambias el hábito, pues entonces ya puedes pensar en decir, pues si cambias el hábito, tendrás otro resultado diferente. Que a lo mejor luego puedes evaluar si te gusta o no, pero por lo menos vas a tener otro resultado. Un punto importante a tener en cuenta, que lo has mencionado hace un momento tú, es el tema de que lo hacemos en automático, ¿vale? Tenemos que entender que el hábito es algo que ya hemos integrado en nuestra vida y lo hacemos en automático. Esto, ¿por qué es importante también definirlo como una particularidad del hábito? Porque en algunos casos estaremos siendo conscientes de ese hábito y en otros casos ni siquiera seremos conscientes del hábito, ¿vale? Yo no sé a ti, pero a mí me pasa mucho que hablas con gente y le dices, pero estás haciendo tal cosa. Y te dicen, anda, es verdad, y la estoy repitiendo todos los días. Por raro que parezca, hay cosas que no nos damos cuenta que las estamos haciendo. Entonces, Bueno, sí, yo lo sé, muchos amigos míos que dicen que tienen hijos y que cuando los hijos lo hacen es cuando se dan cuenta que hacen algo. claro. Sí, sí, es lo que hay algo externo que de repente hace un movimiento y te hace tomar conciencia de eso que estás haciendo o de que tú estás haciendo lo mismo que eso que estás viendo fuera, en otra persona o en tu hijo o lo que sea. Bueno, si nos metemos a nivel cerebral, también es una parte de cuando estás aprendiendo el hábito, es como lo de aprender a conducir, que es como demasiada información y sientes que te saturas de información, pero llega un momento en que yo le decía a mi mamá cuando estaba yo aprendiendo, le decía, pero tú puedes pasar de segunda a cuarta o de cuarta a segunda. Y me dice, pues no sé si puedo hacerlo. Déjame ver si el coche me deja. Pero ella seguro que lo había hecho, pero lo tenía hay como dos niveles en el cerebro, una parte es manual y cuando ya el cerebro decide pasar a la parte automatizada, tú estás conduciendo mientras puedes escuchar música, hablar con el otro, tocar el claxon y frenar a la vez. Y no te das cuenta de todas las cosas que estás haciendo. Entonces mi mamá tuvo que probar si podía cambiar a segunda, porque no sabía si se podía o no, porque lo hacía automático, ¿no? Y conducir es como un ejemplo muy claro de que empiezas al principio diciendo es demasiado y luego dices, que de repente ya estoy en el sitio que quiero estar, pero o sea, no recuerdo cómo arranqué el coche y llegué aquí. Claro, exactamente.
Eso es. Total. Y además, cuando nosotros hacemos cosas en automático, ¿vale? Tampoco nos damos cuenta en realidad de hasta qué punto lo que estamos haciendo va unido a un resultado. Mm. Es decir, separamos lo que hacemos del resultado. Como tú has explicado ahora, estoy aquí, he llegado, pero nadie nos paramos a pensar, vine por esa calle, ahí metí segunda, ahí cambié a tercera. No tienes asociado todo ese proceso que has hecho al resultado que es estar donde te encuentras en ese momento. Entonces, si eso nos lo llevamos a nuestro día a día, nos pasa igual. Hacemos cosas, hacemos cosas, hacemos cosas y de repente, pues no sé, yo qué sé, un ejemplo que puede ser muy común a cualquier persona. Te ves luego por la noche en el espejo o te pesas y dices, madre mía, he engordado 4 kilos. O madre mía, me estoy viendo en el espejo y qué delgado estoy, que me estoy quedando sin músculos. Y en ese momento tú te das cuenta de dónde estás, pero no eres consciente de qué es lo que has hecho durante el día, porque lo has hecho en automático para estar así. Sí, sí, total. Yo creo que al final no nos observamos a lo mejor lo suficiente. Esto es un poco con el ánimo de que nos pongamos a pensar en esas pequeñas cosas, incluso escribirlas, que venía, eso sería como el siguiente punto al que íbamos, que al final, pensando en por qué es importante tener, yo creo que hemos podido un poco cubierto el por qué es importante, porque al final esos hábitos te hacen aprender a, por ejemplo, a conducir, que al final tienes una habilidad más porque lo has automatizado, ¿no? Vas como agregando habilidades. Claro, si respondiendo un poco a la pregunta de por qué son tan importantes, ya hemos dicho que los hábitos al final van a definir cómo tú estás, ¿vale? Y cómo eres, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental, a todos los niveles. Pues está claro que si yo quiero tener otra cosa diferente, ¿vale? Tengo que prestar atención a mis hábitos, conocerme más. La clave aquí estaría en conocerse más, ¿vale? Si alguien dice, vale, ¿y qué hago para mejorar mi vida? Esto son tips que parecen como muy lógicos, dices, bueno, que es así, pero hay que interiorizarlo. ¿Qué hago para mejorar? Camino, ¿vale? ¿Qué hago para mejorar? Me observo mis hábitos. Y una vez que observo mis hábitos, puedo cambiarlos y si los cambio, voy a tener un resultado diferente. Algo que parece tan obvio, no lo hacemos. No lo hacemos. Así es, así. ¿No? Pero yo creo que es porque no nos observamos. Precisamente lo que decíamos antes de que era en automático, nunca paras y dices, ¿cuántos cafés me he tomado hoy? Porque vas, te haces el café y vienes otra vez. Y vas a hacer el café y vienes. Entonces no, a lo mejor no eres consciente, ¿no? O hay gente que dice, es que yo estoy pegada a la pantalla, me pasa a mí que estoy todo el día con la pantalla y no me recuerdo si he pestañeado o no. Y hay gente que se busca las maneras de decir, voy a ser consciente de que para un segundo a pestañear. Entonces creo que un poco pasando al siguiente tema, que era un poco cuál sería el primer paso, ¿no? O sea, que es un Eso poco es, tomar conciencia de esos hábitos en nuestra claro. rutina. Mira, yo a veces cuando me preguntan, ¿y qué puedo hacer para empezar a cambiar mis hábitos de vida? Y digo, mira, muy fácil. Lo primero, si no lo tienes, que normalmente todos lo tenemos en casa, al paso que vamos llegará un momento en el que no los tendremos ya y será muy difícil esto que voy a decir. Pero por ahora todavía la inteligencia artificial no se ha hecho con el mundo y yo creo que no hay nadie todavía en el mundo que no tenga en casa un boli y papel, ¿vale? Pero si no, lo primero que tienes que hacer es ir a una librería y comprarte papel y boli, ¿vale? Todas herramientas tan sencillitas. Sentarte un ratito y empezar a hacer 2 listas, ¿vale? Una lista sería, ¿qué hábitos tengo en mi vida? De todo. Cuanto más exhaustivo seas, cuanto más conciso, cuanto más concreto,
¿vale? En esa lista va a ser mucho mejor, porque vas a tener más claro cuáles son todos tus hábitos de vida, ¿vale? Y vas a tener más claro al final cómo haces las cosas. Y es un poco como infantil, ¿no? Dice, joder, voy a sentar realmente a escribir en un papel qué es lo que hago desde que me levanto. Suena como, vaya chorrada, ¿no? Que hoy en día que encima todos como que el tiempo muy ajustado y tal, voy a invertir tiempo en eso. Pues es esencial. Esa yo creo que es una de las claves por las cuales está todo el mundo, o estamos todo el mundo, muy metidos en un círculo vicioso, que es no dedico ese tiempo a esas cosas que me parecen a veces nimias o absurdas, y entonces no cambio. ¿Vale? Pero todo pasa por, primero me siento y empiezo a escribir. Me levanto por la mañana y ¿qué hago? Me ducho, me desayuno, lo vas redactando paso a paso. Así hasta la noche. Sí. Horas. Es muy importante, las horas. En algún momento iremos tocando, iremos viendo por qué son importantes las horas también. Tienen mucho que ver con los ciclos circadianos y no es lo mismo comer a unas horas que dormir a unas horas, que estudiar a unas horas, que hacer ejercicio a unas horas, ¿vale? Hay momentos que son mejores para hacerlo y otros momentos que pueden ser neutros y otros momentos que son mejores. Eso está claro, o sea, y creo que tienes mucha razón en que, bueno, yo creo que aunque hemos estado haciendo el proceso y todo desde hace 1000 años, bueno, 1000 años, que tampoco es hace 4 años, que nunca llegué a sentarme a escribir los hábitos que hacía, pero como que tú me los detectabas y me decías aquí, acá, ahora añade esto, ahora añade aquello. Y justo este último año es que he decidido empezar por las mañanas a setearme, ¿no? Y parece que uno dice, va, 5 minutos de estiramientos que hagas, un poco de fuerza, pues que no hacen nada. Pero luego me daba cuenta que no levantaba el culo del suelo y de repente 2 meses después lo levanto, ¿no? O sea que al final queremos como ver el cambio inmediato, estamos en esa inmediatez y entonces yo creo que eso nos lleva como un poco en detrimento de sentarnos a escribir ese tipo de cosas porque no te acuerdas que has comido ayer. Vas tan en automático que hasta que no te sientas a escribirlo no tomas conciencia, ¿no? Claro. O si te toca añadir una cosa nueva, entonces es cuando dices, vale, ¿dónde la meto? Entonces empiezas a pensar qué cosas haces para ver dónde la metes, ¿no? Pero que normalmente no te pones a pensar en esa estructura. Pero según me dices esto, eso me conecta mucho con que un problema que suele surgir a veces o bien cuando intentamos empezar a implementar estos sistemas nuevos que no hemos utilizado, o bien a veces porque la propia persona en un momento dado de su vida se ve un poco agobiada por los resultados que está teniendo y hace como un intento de hacer un cambio, ¿vale? Mete ese cambio así, a lo loco. Es como, pues voy a cambiar esto. Pues voy a cambiar lo otro. Claro. Pues ahora dejo de comer no sé qué. Pues ahora me voy a poner a hacer ejercicio. Y lo hace sin haberse sentado a hacer esto. Entonces, esto yo lo he hecho muchas veces. Ya he metido cambios en mi vida y no me funcionan. Claro, pero ¿cómo los has metido? Claro. ¿Vale? Los has metido ahí como en automático también, ¿sabes? Como Total. sin que la máquina no pare, pues venga, voy a hacer este cambio y voy a hacer el otro cambio. Y los cambios así, bueno, pues hay veces que suena la flauta, como decía el cuento, ¿no? Sí. Pero la mayoría de las veces, pues no suena a la flauta y... Yo también es verdad que, o sea, reconozco que a veces metes cambios un poco a la virulea, sí, en plan a lo loco. Pero si haces este ejercicio de decir, voy a empezar suele ser ahora que estamos a final de año, pues entonces ya el 1 de enero empiezo a hacer ejercicio o empiezo a comer bien o como más saludable o miro de dormir mis horas de una santa vez que llevo detrás de ello mucho tiempo. Y el problema es que nos encontramos con resistencias porque tenemos tan
acomodado a decirme, no, es que me apetece, al final del día a mí me pasa mucho que es como en el momento en que por fin puedo desconectar, que nadie me está esperando, que no tengo que llegar a ningún sitio, que no sé qué, y te apetece estar despierto hasta más tarde y dices, bueno, ¿cuándo vas a implementar lo de las horas que tienes que dormir? Si es que podrías irte a dormir ya. Y existen algunas resistencias que nos hacen no tomar el paso, ¿no? Porque decir, quiero dormir, pero ¿por qué saco yo de no dormir? Nada bueno. Pero aún así, ahí sigo, que no duermo mis horas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de ese momento, enlazando un poco con la siguiente cosa que queríamos tratar, era que qué diferencias vemos, porque al hacer esas resistencias no nos ponemos a mirar por qué ocurre esa resistencia, por qué no quiero dormir mis horas, si es bueno para mí, ¿no? Claro, pero Entonces es como en plan, es que tengo que sacar algún beneficio de dormir menos. normalmente cuando aparecen ese tipo de resistencias, la mejor manera de, digamos, cortarlas, atajarlas o entrar a poder cambiarlas es tener un enfoque correcto, ¿vale? La mayoría de los fallos o de que no funcionan, esos cambios que hacemos o esas resistencias que aparecen, es porque no enfocamos en la solución, ¿vale? Desde pequeñitos nos enseñan mucho a enfocarnos en el problema, no en la solución. Te enseñan que si tú tienes un problema, préstale atención al problema para encontrar la solución, ¿no? Y el enfoque hasta cierto punto es correcto, pero no es correcto. Hay que darle un cierto matiz. Si yo estoy teniendo un problema, me tengo que enfocar en las posibles soluciones Total. del problema, porque si yo me centro en el problema, lo que voy a estar es dándole más energía y más, como más horas de mi día, como más importancia a ese problema y al final ese problema se va a ir haciendo grande, porque dentro de mi mente solo va a haber todo el día que tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema sin solucionar y lo tengo que solucionar, ¿vale? Claro. Esto nos enlaza perfectamente con lo que estábamos hablando antes, porque la misma herramienta nos ayuda. El mismo bolígrafo y el mismo papel, ¿vale? Es maravilloso, es súper barato y nos ahorra muchísimos problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos con el papel y el boli y decir, muy bien, el problema está ahí, ya sé cuál es. Posibles soluciones al problema y empiezo a escribirlas. Esta. Todavía no sé cuál va a ser la correcta. O todavía no sé ni siquiera todas las soluciones que puede haber. Claro. ¿Qué hago yo con mi mente cuando me siento con el papel a escribir posibles soluciones? Que me pongo a pensar, me pongo a buscar. ¿Pero qué me pongo a buscar? Soluciones, no Claro. problemas. El problema ya está ahí. No hace falta que le prestes más atención. ¿Vale? Incluso hay Entonces, gente que dice lo de cambiar la pregunta, es decir, ¿por qué no duermo más horas? Como el ejemplo, siguiendo con el ejemplo de dormir, dice, ¿cómo puedo dormir más horas? No se trata de que ya hoy estés durmiendo las horas que son. eso es. Eso es. ¿Cómo puedo? Pues voy a acostarme media hora antes. O voy a cambiar esta cosa que hago todos los días a esta otra hora y pones todo lo que se te vaya ocurriendo. Yo creo que el centrarte en crear la solución te hace olvidarte un poco del problema y como que hasta te da más positivismo, ¿no? En el sentido de que vas viendo cosas posibles, ¿no? Que pueden solucionarlo. Eso El es. hecho de pensar en solucionar algo es porque ya estás asumiendo que hay un problema también. Aquí ya nos meteríamos más en la parte de mentalidad. Ujú. Pero Sí, recomiendan, de lo poco que he aprendido yo en todo este tiempo, es que ni siquiera es cómo solucionarlo, sino crearlo, crear algo desde cero, sin pensar en que estás solucionando algo, porque entonces ahí también indirectamente estás pensando en que hay algo que está mal para ponerlo bien, que tampoco ya en algún momento seguramente hablaremos de mal y bien, pero es que si no estaremos aquí 15.000 horas. claro. Esto es un poco constatar que de todo lo que vamos a hablar está todo unido. Sí. Está todo unido, todo forma parte de un mismo conjunto.
Esto es lo que se ha dicho por activa y por pasiva por 1000 sitios, ¿no? Que todos somos uno, que todo está unido, que el universo es todo energía, que todos somos energía. Pues es que es por esto, porque todo está conectado y porque cuando cambias una cosa en realidad estás modificando muchas cosas que están relacionadas con eso. Por eso a veces aparentes pequeños cambios hacen un cambio muy grande en tu vida, porque todo está unido. Y a veces cositas muy pequeñas que estamos haciendo mal nos están perjudicando mucho porque se ve aumentado porque está relacionado con muchas otras cosas. Sí, es Esto, una cadena. esto que estabas explicando antes es muy interesante también, sin profundizar mucho, simplemente hago un apunte. Cuando tú te centras en la solución y te sientas y escribes posibles soluciones, pues mira, esto sería una solución, esto sería una solución, esto sería una solución. Aparte de, como tú has dicho, te vuelves creativo y te enfocas solo en eso, otra parte muy importante es que una vez que tú tienes escritas todas esas posibles soluciones, cuando dices, pues voy a hacer esta, ¿qué te implica? Honestidad. Porque muchas veces dices, vale, voy a dejar de ver el programa este que estoy viendo a las 11 de la noche, que termina a las 12:30 o a la 1, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Ah, pero es que yo lo quiero ver. Entonces, te hace como visible el que ya, pero tienes que dejar de hacer algo aunque te guste, porque una cosa es lo que a ti te guste y otra cosa es que eso sea bueno o malo para ti. Hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿vale? Porque si no, Te enfrentas a la decisión eso es, te de decir enfrentas a la decisión. exactamente cuál es la que me beneficia. La decisión de no ver ese programa, ¿no? Para Claro, ganar horas de sueño. Entonces es como, me comprometo con esa decisión porque sé que me va a transformar. Algún resultado, si duermo más, desde luego va a haber resultados diferentes, porque ahora no estoy durmiendo más. Entonces, eso sí, también. o te conecta con la honestidad, que también está muy bien. Ojo, este tema se trata muy poquito, pero yo creo que también un día sería muy interesante que lo tratemos, porque la honestidad te hace conectar con que, vale, pues yo no quiero dejar de ver ese programa. Y ya me doy cuenta que voy a sacrificar parte de años de mi vida porque me va a hacer enfermar antes el no dormir, me va a hacer envejecer antes el no dormir, pero lo voy a sacrificar por ver este programa de televisión. O bueno, digo de televisión o Lo que ordenador, sea. donde quiera. Pero me hace consciente. Es como cuando fue el boom de lo de dejar de fumar y que no dejaban fumar y era como un poco persecución a los fumadores para que dejaran de fumar. Y se hizo ahí como una época en la que era como muy de moda, ¿no? Jolines, yo conocía gente que le preguntabas, ¿tú sabes el daño que hace el daño que te puede hacer el tabaco? Sí. ¿Quieres seguir fumando? Sí. Sí, quiero seguir fumando. No me importa. ¿Que esto supone que voy a vivir menos años? Lo asumo. Entonces, genial también. Genial también. Aquí nadie puede venir a decirle a otra persona cómo tiene que vivir su vida. Cada Claro. uno viene a vivir su vida de una manera. Lo que no podemos hacer es, mm, estoy mal, pero no quiero hacer ningún cambio. Claro. Eso, eso es de niños pequeños y eso es lo que está pasando hoy en día a mucha gente. Igual es porque es como hemos sido educados, ¿no? Ya metiéndome un poco Mm. en lo que nos enseñan a tapar las cosas en vez de parar y decir, es difícil, no me va a costar no dejar, o sea, dejar de ver ese programa, no saltármelo, porque estoy un poco enganchada porque me relaja. Pero puedes pensar que también el dormir te va a relajar. Parece que no fuera tan divertido, pero yo abogo porque la gente, por lo menos un primer paso sea esa honestidad de decir lo que veníamos hablando, voy a dormir más horas y pensar qué beneficios voy a sacar, buscar esa otra cosa, de esa otra cosa que quieres hacer, del cambio que quieres hacer,
encontrar algo que realmente te apetezca. Porque si vas a sustituir eso que dices que te da gusto, que ya sabemos que luego es una película que no se cuenta, y hay que transformarlo, pero como no estás en ese punto todavía, es buscar algo que sabes que también te va a gustar. O sea, en la Sí, cama a lo mejor estar calentito o buscarte un jersey que te hace estar más calentito, pero algo que te dé ese tipo de a gusto, un gusto que también te haga un poco hacer el cambio, ¿no? Porque eso me lleva un poco a lo que queríamos hablar a continuación, que era, bueno, te encuentras en el momento honesto de decir, definitivamente tengo que dejar de ver ese programa porque necesito ganar horas de sueño y no veo otro camino. De todas las soluciones que nos sentamos a escribir, no veo, la única que me veo posible ahora para dar el paso la más cercana a poder hacer algún cambio es la de quitarme ese programa. Y entonces surgen dudas, porque luego, claro, dices, bueno, es que como también me relaja, porque somos especialistas en inventarnos una película que... total, claro. Fíjate, hay, entre otras, ¿no? Pero hay dos características que pueden ser muy predominantes en la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Una es que la sociedad está muy infantilizada, ¿vale? Por el tipo de educación que hemos recibido la mayoría. La la sociedad es muy infantil, ¿vale? Es este tema de, pero me enrabieto. Ya sé que tengo que hacer esto para conseguir esto, pero como los niños pequeños. Pero yo quiero tener el beneficio, pero no quiero hacer el cambio, ¿no? Y eso es totalmente irresponsable y totalmente de niño pequeño, ¿vale? Esa sería una. Y Pero la si otra, venimos haciéndolo siempre así, bueno, porque montamos la pataleta y conseguimos las cosas por montar pataleta. Entonces, al final, parece sí, que tiene más fuerza cuando te pones en modo rabieta, ¿no? pero cuando te haces mayor eso no es así. Te enfrentas a un mundo que es diferente, ¿vale? Ya no tienes a papá y a mamá que te va a dar lo que tú quieres cuando te tiras al suelo y te enfurruscas. Pero lo hemos programado así. Estamos programados así, por eso hay que desprogramarse. Esto entraremos en profundidad cuando hagamos el podcast de la mentalidad y trabajemos un poco todo ese tema, ¿no? Que la mayoría de los patrones los adquirimos entre los 0 y los 7 años y luego lo que hacemos es repetirlos, pero eso se puede cambiar perfectamente. Sí, sí, sí. Además que ya no podemos agarrar la excusa de que lo vengo así diciendo toda la vida o que mi familia lo viene haciendo toda la vida. Tomas conciencia de eso, pero luego está en ti. Es tu culpa no cambiarlo al final, porque si tomas conciencia de ello, luego tú tienes la potestad de decir, es que yo decido hacer de otra manera. Un apunte, no hablamos de culpa, ya sabes, hablamos de responsabilidad. Culpables no hay, Bueno, bueno, bueno. hay responsables. Pues eso, una parte o sea, una característica muy marcada de la sociedad es esa infantilización, ¿vale? Y otra es que vivimos casi permanentemente instalados en la dopamina, en ese premio constante, en esa necesidad de tener ese gustito, ¿vale? Y lo podemos buscar en mil historias. No me acuerdo cómo se llama, pero he visto varios vídeos de un señor en Instagram que es especialista en adicciones, ¿vale? Y en uno de los vídeos me encantó porque decía que todos somos adictos a algo, todos. Lo que nos diferencia es el grado y a qué somos adictos. Hay cosas que están muy bien visto por la sociedad que seamos adictos a ellas, Sí. pero somos adictos. Y hay otras que está mal visto. Pero toda adicción viene de un problema. ¿Se te ocurre cuál puede ser? Yo pienso que al final cuando hemos hablado de estas cosas ha sido que al final buscamos el darnos valor, de que lo que nosotros pensamos es lo Sí, que vale. Que te por puedes ahí. buscar las primeras películas, la película que tú quieres te la puedes contar, pero yendo a la raíz de la cosa es que al final todo nos lleva a la mentalidad un poco de por dónde lo enfocas, ¿no? Pero el tema volviendo un poco a lo de superar los miedos, era un poco como tocando un poco la honestidad, de decir, bueno, sí, yo tengo miedo, pero es que si el miedo me va a dejar estancado igual que como estoy.
aunque me dé miedo, bueno, en este caso dormir horas, no sé si te va a dar miedo, pero cuando ya empecemos a tocar otros cambios, como por ejemplo la alimentación o lo que sea, también es verdad que si cambias ese tipo de cosas, a lo mejor te da miedo decir, bueno, pero es que yo llevo comiendo de esta manera, me voy a quitar cosas y me va a dar un parraque en algún momento. Entonces pueden darte miedos que a lo mejor son lícitos, no es solo ganar horas de sueño, que puedes darle como menos importancia, aunque la tiene, pero no te van a hacer desmayarte a lo mejor, no te puedes contar la película de que no vas a poder seguir rindiendo igual que siempre haciendo ese cambio, ¿no? Porque en este caso es como aumentar las horas en el ejemplo que veníamos diciendo. Entonces puedes decir, bueno, aumentar las horas de sueño nunca te vas a dar a hacer que no puedas seguir respondiendo en tu día a día, pero el quitar algo de comer, sí, a lo mejor. Entonces, o te cuentas tú a veces es incluso sintomático, como te has contado la película, tiene que ocurrir así, entonces tu cuerpo al final te hace que te dé eso por refutar esa película que te has contado tú. Claro. O sea, que es la mente es muy curiosa. Claro, pero fíjate que cuando conectas con el miedo es cuando más necesitas salir de ahí. Lo voy a decir de otra manera. Cuando tú conectas con una emoción que no te gusta, el miedo no le gusta a nadie, tú intentas salir de esa emoción. ¿Cómo vas a salir? La mejor manera de salir es con algo que te dé placer, que te haga segregar dopamina y esa dopamina te va a dar un placer momentáneo que va a apagar ese miedo por un ratito. Si tú consigues durante todo tu día ir teniendo descargas continuas de una cosa y de otra cosa para mantener eso a raya, llega un momento en el que tú ya no eres consciente de ese miedo. Y ya no te planteas el cambiarlo, porque no hay nada que te dé miedo. Pero si te quedas como estás, sigues teniendo lo que no quieres tener. Y otra vez cuando ves lo que no quieres tener, te vuelve a conectar otra vez con ese miedo y vuelves otra vez a esconderlo todo. Es un círculo vicioso. Por eso este hombre dice que todos somos adictos, porque lo que nos hace adictos es esa emoción que no queremos tener. ¿Vale? Y esa emoción que no queremos tener, no voy a entrar en profundidad porque esto nos daría para 3 o 4 horas, te hace conectar con el vacío. ¿Vale? Todos tenemos 1 o 2 o 3 o 4 vacíos que son los que queremos llenar desde pequeños y cuando hay alguna emoción que nos conecta con esa herida, con ese vacío, queremos salir rápidamente y buscamos. Unos la comida, otros las drogas, otros el sexo. Bueno, otros... ya haremos un episodio específico de las adicciones porque si no nos vamos de los hábitos saludables, que es el de hoy. Vale, no, pero simplemente por poner en contexto que aparece el miedo y la duda al cambio, ¿vale? Y nosotros la apagamos así, ¿vale? Y decimos, pero quiero dejar de comer, sí. ¿vale? Hábito saludable de ejemplo, ¿vale? Como cosas que no debería, ¿vale? Como mucho chocolate o como muchos donuts, ¿vale? A todas horas. Y dices, pues, ¿cómo quiero cambiarlo? Vale, lo voy a cambiar. Pero en el momento en que yo conecte con ese dolor, voy a buscar otra vez eso porque eso sé que me da un placer en la boca que me hace desconectar de ello. Entonces, sí. Me veo reconocida porque yo el queso ha sido un proceso interesante, digamos. Pero la manera de superar los miedos es no intentar escapar del miedo o de la duda, sino decir, aunque tenga dudas, voy a probar. Eso. Muy bien. Que en tu caso, vamos a tirar por ti que te tenemos aquí. ¿Qué te hizo salir de ese círculo de los miedos o de los problemas? En mi caso fue el reto que me dijiste, ¿por qué no estás 21 días sin comer queso? Bueno, ese caso concreto, sí, lo hemos hecho de muchas maneras, pero en ese caso concreto, un reto. ¿Y eso qué significa? Si lo llevamos a una palabra concreta. Me decidí a decir cuánto tiempo aguanto sin comer el queso. Fue un poco como tomar acción. Empezar el día 1 o algún día. El día 1 que no como queso.
Digámoslo claro, lo que hace superar ese obstáculo del cambio es la acción. Claro. Tienes que hacer. Y una vez que tomas acción, ¿en qué nos fijamos? ¿En qué nos fijamos? ¿En qué te fijaste tú la primera vez que tomaste esa acción? Me pareció increíble que de repente habían pasado varios días y no había comido queso. ¿Mm? Y también me pasaba que cuando iba por el día lo que sea, creo que llevaba como 14 días y de repente comí queso y dije, coño, vuelvo al día 1. Puñeta, no voy a conseguir nunca jamás esto. Pero te hace tomar conciencia al final. Yo diría que el resumen es cuando llevas como esa contabilidad de algo que no has hecho. Yo, hoy me salté el programa de dormir, hoy me salté el programa, o esta semana, y dices que llevo ya un mes sin ver el programa y se me ha pasado volado, ¿no? O sea, a mí me parecía que miras para atrás, como decíamos alguna vez, del escarabajo y no ves que llevas ya X tiempo, ¿no? Ni tampoco te pones a fijarte en los resultados que has obtenido. Has tomado acción y ¿qué ha pasado? No volvemos a hacer ese sentarme para ver qué ha pasado. Hemos hecho el cambio y no sé si mi vida va mejor o peor, pero he hecho el cambio, ¿no? Claro. De aquella manera. Por hacerlo muy esquemático, ¿vale? A mí me gusta, ya sabes que me gusta mucho centrar y hacerlo esquemático. Te sientas, sacas tus hábitos, ¿vale? Sacas los hábitos que haces y luego comparas con los que deberías de hacer o los que quieres hacer y ahí ves qué cambios tienes que hacer, ¿vale? Una vez que tienes decididos los cambios, que por cierto, no lo hemos dicho, pero hago un apunte, poquitos, pequeñitos, ¿vale? Que nos liamos a cambios muy grandes y eso hace que nos bloqueemos nosotros mismos. Una vez que tenemos el cambio definido, lo llevamos a cabo. ¿Que van a aparecer miedos? Sí. ¿Que van a aparecer resistencias? Sí. ¿Que van a aparecer dudas? Sí. ¿Que van a aparecer emociones que no me gustan? Sí. Pero como alguien dijo por ahí muy famoso también, haz las cosas a pesar del miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Pero el miedo no es una persona que viene y te sujeta los brazos para que tú no puedas coger la taza. Sí. Puedes seguir cogiendo la taza a pesar del miedo. Mm. Deja que el miedo esté ahí. No huyas de él. De las emociones no hay que huirlas, hay que comprenderlas, hay que tomarlas como información, simplemente. Ya entrarás a ver por qué es ese miedo. Cuando hablemos de las emociones y cuando hablemos de todo eso, entraremos. A pesar de cualquier obstáculo que tengas, actúa, hazlo. Solo te tienes que centrar en la solución. En este caso, ¿cuál es la solución? Hacer. Hacer y ver. En tu caso concreto, que está genial que nos hayas contado tu experiencia, empiezo a no comer queso. ¿Vale? Un día, 2 días, 3 días, 4 días. De repente un día me aparece esa emoción que me aparecía antes y vuelvo a comer queso. Pero has estado unos cuantos días sin comer queso, ¿no? Sí. ¿Ha cambiado con respecto a lo que hacías antes? No. Sí, hombre, ¿cómo no va a Bueno, cambiar? me he cambiado en el sentido de que esos días que estaba en la idea de no comer queso es como no he sentido, me lo tomé como el check que había que hacer. Ya está, un día más sin comer queso. No me ponía a pensar de que entonces ya que estoy tratada, pues ya han pasado Sí, no sé cuántos días. O sea, no me he empezado a contar películas, sino que de repente digo, ¡guau! Han pasado 3 días y no he comido queso. Y no pero me he muerto, ¿no? no me refería a eso. Me refería a que antes, cuando tú todavía no habías implementado el cambio de hábitos, estamos hablando de hábitos, yo vuelvo a centrar otra vez. Hábito que tenías tú, comer queso todos los días, incluso varias veces al día, Sí. ¿vale? Cuando hablemos de alimentación veremos lo que es el queso, lo que supone y lo que no supone, ¿vale? Vamos a suponer que es un alimento que está bien comerlo.
¿vale? Pero ¿está bien comerlo todos los días a todas horas del día? Bueno, ahí es donde estaba el kit de la cuestión, ¿vale? Entonces, empezaste a hacer, hoy no como queso, mañana no como queso, pasado no como queso. Uy, al cuarto día volví a comer queso otra vez, por lo que sea. Hubo una emoción, hubo un desborde, hubo lo que sea. Vuelvo a comer queso. Pero si tú lo observas, estuviste 4 días sin comer queso. Algo cambió. Vuelves a hacer reset y otra vez. No como queso, no como queso, no como queso, no como queso. Un día vuelvo a comer queso. ¿Qué te está ocurriendo a ti ahora? Que llega un momento en el que algunos días comes queso y muchos días no comes queso. Acabas de implementar un hábito saludable, porque no se trata de quitar, en tu caso concreto, el queso para siempre, ni de sacarlo de tu dieta, Sí. sino de integrarlo con una lógica que te viene bien a ti y a tu salud. Y ya lo estás haciendo, simplemente ¿vale? Ahí hay mucha gente que conecta en, sí, pero no he sido capaz de hacer los 21 días. No, si es que esto es una herramienta para conseguir un fin. Sí. Para equilibrarte al final. No se trata de que a lo mejor nunca hagas algo, sino de que sea esa cosa que la equilibres, ¿no? Que no se desequilibre, porque es como que dicen por ahí que todo en exceso es malo, pero si tienes las cosas más equilibradas, al final no es que te tengas que privar de algunas cosas, pero sí que tanto de todas las áreas, no solo de la comida, pero sí pienso que es buscar ese equilibrio que también existe en la mente. O sea, la mente, al transformar la mente, me daba cuenta que antes estaba como buscando el momento de hacer el descanso para comer queso, y ahora teniendo la oportunidad de comer queso, y aunque David me ofrece queso, digo, no, ahora no quiero eso. Me parece curioso que haya como que desconectado esa conexión que tenía de, es que el queso siempre me va a dar un gustirrín. Como, no, es otro alimento más, ha pasado a ser otro alimento más, no sé. Así Y simplemente por hacer un día a otro día y otro día. Yo creo que al final, si yo veo que voy consiguiendo estar con más energía o no seguir engordando porque voy de gramo a gramo en mi caso y me pongo en lo que me ponga, si sigo así, un poco el beneficio para mí de quedarme como estaba, ahora mismo no veo ningún beneficio de haberme quedado como estaba. Me contaba la película de que estaba rico, era relajante. Pero por eso comentaba antes lo de, bueno, voy a intentar buscar otra cosa que también me dé satisfacción, que sea bueno para mí, porque sé que comer queso a todas horas no, a la larga me hace, en mi caso, por ejemplo, es subir de peso. Y me viene a la cabeza lo que habíamos comentado alguna vez del pan, que también es como clave en mucha gente. Y es que el pan es como, lo usas como casi que lo untas hasta, bueno, sin el casi, en el café, porque le pones mantequilla y es una tostada en el café. O sea, quiero decir que, y yo soy cafetera, o sea, que entiendo que le pega muy bien. Te diré que aquí en Inglaterra no hacen el mojar el pan ni el bollo ni nada en el café, eso es español. Se quedan impresionados cuando lo haces, porque dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué asquerosidad estás haciendo? O sea, que es muy cultural el tema del pan o de untarlo así. Es lo de untar en el café. Claro. Pero me llama la atención que lo tenemos súper integrado. A mí me preguntaba, ya te comenté, tenía una visita en casa y una de las niñas que venía me decía, ¿y cómo chupas el plato? Y digo, pues no tengo pan. Y en mi casa chupo el plato. Que la lengua es casi mejor, más efectiva y más precisa que el pan. Y el pan, de paso, ya no me aporta nada. Ya lo hablaremos cuando hablemos de alimentación, pero no es esencial. Es más, todo lo que nos han metido, yo creo, pero nutricionalmente no sé. Lo poco que yo he podido ir investigando, al final te das cuenta que el beneficio para mí del queso era que yo creía que me daba ese gustirrín, pero es que me pongo a ver un chiste y también me río y paso un rato agradable. No tiene que ser solo con el queso, es como hacer esa conexión con la satisfacción, pero con otra cosa que sea buena para ti. Sí, al final. No sé si tú puedes dar ejemplos tuyos también, que aquí estamos metiéndonos siempre con, a lo mejor tú lo tienes tan trabajado que ya dices, ya se me olvidó
los cambios que hice. Los tengo tan ya implementados que los veo como enterrados y se reenterrados. Siempre se van haciendo cambios. Esto es al final un ir puliendo, ¿no? Ir mejorando y vas viendo diferentes cosas. En mi caso, yo quizás más que en el caso de la alimentación, que igual ya la tengo un poco más ajustada, ¿no? Desde hace tiempo, pues hago más cambios a nivel de cambios de creencias o de estados mentales o demás, pero al final también es un poco lo mismo. Es si tú tienes un pensamiento recurrente que sabes que lo estás teniendo porque crees que como bien pone la pregunta, crees que te está aportando algo, ¿vale? Siempre haces, todo lo que hacemos lo hacemos porque creemos que tenemos un beneficio, que nos aporta un beneficio. Lo que pasa es que hay muchas veces que nos estamos autoengañando. Y en el caso mío de lo que estaba hablando es, mantienes un pensamiento recurrente pensando en que si piensas en ese pensamiento, eso te va a traer algo bueno. Vas a encontrar una solución si es un problema o vas a tener a esa persona más cerca porque tú la quieres tener más cerca y pensando lo que piensas. Hay muchos ejemplos que podemos poner, ¿no? Pero tomar la decisión de cambiar eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no me va a traer algo mejor? ¿Vale? ¿Y por qué no me va a traer algo mejor? Si yo estoy teniendo algo en mi vida que no quiero, es volver al principio, si te das cuenta de lo que estábamos hablando. Los hábitos, todos los hábitos que tenemos funcionan igual. Si estoy teniendo algo que no quiero, tengo que observar qué es lo que estoy haciendo, sean pensamientos, sea lo que sea, tomar acción, cambiarlos, aparecerán resistencias, tengo que tomar acción y es probar, tal. Esto hay que tomarlo como un juego. Totalmente. Yo creo que a mí por eso me sirvió lo del reto, porque al final era como en plan, por mis cojones que voy a conseguir estar X días. Que todavía no he llegado a los 21 días, pero ya el hecho de que pase un día y pase otro, y digo, es verdad, y no me quita ni pone. Los curasanes también son otra cosa que me pirra. Y es como, pues no, hoy no, ¿para qué los necesito? No los necesito. Y entonces me ha servido mucho esa idea del reto en mi caso, ¿no? Pero es como, creo que como un poco para cerrar el episodio era dejar tarea a nuestros oyentes, porque tampoco se trata aquí de solo escuchar y no poner en práctica. Si quieren ir pasito a pasito, sí. Agenda en tu apretada agenda 2 minutos para sentarte a ver qué hábitos estás haciendo, por la herramienta que habíamos dado hoy, de utilizar papel y boli. No hace falta... Yo soy muy digital y yo me lo haría en una nota digital, pero me da igual, digital o en papel. Dicen que al escribirlo te queda más grabado y aterrizas más las cosas, pero por lo menos si te sientas ya a pensarlo, ya estás haciendo el trabajo. Claro, sí, ¿no? Y lo que yo decía, si tenemos que hacer un resumen de por dónde empezar y qué se puede llevar hoy la gente para poder hacer ya, es siéntate y empieza a hacer una lista con los hábitos de vida que tienes ahora y los que te gustaría cambiar. Total. Yo creo que eso es una manera perfecta de concluir para decir, bueno, y después de todo esto que te hemos contado, que llevamos casi 1 hora hablando. Estos dos pesados. Pues aquí te dejo la tarea. Esto es como un curso en píldoras. Hoy te toca agendar cuándo vas a pensar y pensarlo. Habrá mucha gente que se habrá ido ya, habrá dicho, wow, qué aburrimiento. No le hago ni caso, voy a ir hasta el final, a ver qué dicen al final. Así que bueno, quiero aprovechar también para que las personas que vayan a escucharnos y que estén interesadas en todo esto, si tienen ideas que quieran decirnos para temas que quieren que profundicemos, que nos escriban que rellenen el formulario en el clandelos7.com/preguntas, ya lo pondremos en las descripciones, para si nos quieren enviar preguntas sobre lo que hemos hablado. Y si quieren proponernos temas que quieren que profundicemos, el clandelos7.com/ideas, para que también tengan ahí un formulario para que podamos saber
qué otras ideas quieren que profundicemos y así nos pueden ir guiando en contenidos que quieren que hablemos, porque también se trata un poco de bidireccional. De esta manera permitimos que nos digan las cosas, aparte de comentar, enviarnos algún correo a info@elclandelosiete.com para que podamos tener información de cómo les está pareciendo, ¿no?, los contenidos. Claro, sí, por cualquiera de las vías. Digamos que la comunidad del Clan de los Siete que vamos a empezar a formar ahora, se trata de eso, ¿no? De generar una comunidad, un clan, en el cual podamos compartir todos y dar información, recibir información y aclarar dudas y ir poniendo en común todas las ideas que creamos que pueden servir para eso, para información que nos haga estar mejor de lo que estamos ahora mismo, ¿no? Sí, hace falta mucho. Yo creo que vamos encontrando distintas voces, pero cuantas más voces seamos con distintos tonos, distintos micrófonos, como alguna vez me han dicho por ahí, al final, según como lo escuches, te entra de una manera que dices, pues hoy voy a probar simplemente sentarme un minuto a ver cómo hago las cosas, ¿no? Y que les haya servido para decir, es una cosa un primer paso muy simple, ¿no? Simplemente sentarte a pensar, que vamos a estar en automático a veces que no sabemos cómo vamos. De hecho, una de las cosas que tenemos muy claras es que vamos a abrir cuantas más vías posibles, ¿vale? Tendremos el podcast, tendremos la newsletter para el que le apetezca más recibirlo por correo de información. No será todo lo mismo, evidentemente, o sea, la newsletter no va a ser clavado lo que hablemos en los podcasts, pero estará la comunidad para poder compartir de otra manera, los grupos que haremos en WhatsApp, o sea, se trata de abrir un montón de herramientas para que cada uno pueda usar la que mejor le venga o la que pueda utilizar mejor por sus hábitos de vida. Efectivamente, sí, yo por lo menos he descubierto que el escuchar podcasts me ha abierto un mundo porque puedo estar haciendo otra cosa, cocinando o algo más concentrado, algo que no necesite una concentración de que esté leyendo tal cosa y escucharlo de fondo. O sea que todos los formatos en los que se pueda la gente enterar de este tipo de cosas vienen bien para que hay gente que literalmente no puede pararse a leer algo. Entonces, el tenerlo escuchando es una manera de no tener que estar quieto leyendo. O sea que tratando de dar todos los formatos para que al que realmente esté interesado pueda realmente dar ese paso, ¿no? Claro. Fíjate que a mí me gusta siempre decir una cosa que es, bueno, lo matizo, ¿vale? Cuando nosotros pensamos en la parte en la que estamos mal, cuando nosotros conectamos con el sufrimiento, con el dolor, con el malestar que tenemos, eso viene solamente de un sitio, de la parte que le falta información. Es ignorancia. Cuando tú tienes información sobre algo, sufres mucho menos. Tienes mucho menos sufrimiento. Entonces, ¿cuál creo que es una labor que vamos a poder hacer en toda esta comunidad? Aportar información, divulgar información de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que las personas tengan la suficiente información y suficiente capacidad como para, por sí mismas, tener las herramientas para estar mejor. Total. A ver cómo nos van diciendo, igual nos ponen a parir, que seguramente los habrá. Pero creo que al final la información hará que la gente pueda al menos tenerla disponible y luego decidir qué hacer con ella. Así que bueno, con esto ya vamos cortando, que yo tenía la idea de que lo fuéramos haciendo de media hora, pero está claro que nos liamos, así que que vayan haciendo lo que tengan que ser. Qué ingenuidad, eso de los de... Alguno igual habrá de media hora, pero nos tendremos que cortar la lengua para que sea de media hora. De momento hoy queda cerrada la información de los hábitos saludables, de qué son. Esperamos que les hayan gustado y que nos vayan dando feedback de lo que les parece. Así que pasito a pasito.
Ok, Episodio a episodio, vamos paso a paso. eso es. Pues muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y estar aquí con nosotros. Hasta luego. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento valioso en este episodio. Si te ha gustado, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Recuerda, la clave está en dar pequeños pasos. Envíanos las preguntas o temas que te gustaría explorar. Nos encanta saber de ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Cada día es una nueva oportunidad para vivir más saludable.